Anímenme, por favor. Estar frente a ustedes siempre es un reto y una bendición. Si usted ha visto nuestra declaración de fe en la página de la iglesia, encontrará que después de la doctrina de la Escritura, la cual creemos es la palabra de Dios, inspirada, inerrante, escrita por Dios, dirigida por Dios, para que usted y yo la obedezcamos. Después de esta doctrina de las Escrituras, nosotros creemos, decimos, en la doctrina de la Trinidad. Y hoy quisiera ocupar este breve tiempo, apenas una media hora o algo así, para introducirnos a esta doctrina. Habrá mucho que hablar sobre ella, pero no podemos decirlo todo apenas en 30 minutos. La doctrina de la Trinidad es una doctrina esencial de nuestra fe. Es una doctrina importantísima para nosotros. Es una de esas doctrinas sin la que usted no puede vivir o no puede llamarse verdadero cristiano. El cristianismo se distingue, entre otras cosas, y principalmente por esta doctrina. La doctrina de creer en un solo Dios que existe, subsiste eternamente en tres personas, en tres conciencias. Y por supuesto la doctrina de la Trinidad ha sido abusada tanto por aquellos que no creen en ella, como por aquellos que sí creen, pero están mal informados. La doctrina de la Trinidad ha sido abusada por aquellos que no creen en esta doctrina. Movimientos, por ejemplo, como la de los llamados testigos de Jehová, no creen en esta doctrina de la Trinidad. Los mismos mormones no creen en esta doctrina de la Trinidad, o la tuercen propiamente. Pero aparte de estos que no creen en la doctrina de la Trinidad, también la doctrina ha sido mal entendida, torcida por aquellos que dicen creer en ella, ¿no? A veces cuando tratamos de explicarla, la torcemos. Déjeme decirle desde un inicio, hermanos, antes de que leamos el pasaje que vamos a leer como base para nuestra enseñanza, déjeme decirle desde un inicio que para la doctrina de la Trinidad no existe ilustración adecuada. No hay ilustración. Así que por favor olvídese de que Dios sea igual que el agua, que está en forma líquida o en forma de vapor o en forma de hielo. No, Dios no es así. Tampoco Dios es como, con todo respeto, ¿no? Algunos lo ocupan reverentemente, pero mal. Dios no es como el huevo, ¿no? Compuesto de un cascarón, de una cáscara, de una clara y de una yema. No, Dios no es así, tampoco. Tampoco Dios es como nosotros, ¿verdad? Que así como usted es mamá, hija y hermana, Dios no es así. A esa manera de explicarla, la Trinidad, que es una forma muy antigua, por cierto, pero equivocada, se le llama modalismo. Es decir, pensar que Dios simplemente tiene modos de ser. A veces funciona como Padre, a veces funciona como Hijo y a veces funciona como Espíritu Santo. Dios no es así. Dios eternamente, de manera absoluta, existe en tres conciencias, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres son Dios, pero el Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo ni el Padre. Entonces, lo difícil de entenderlo hace que muchas veces lo torzamos. Lo imposible de entenderlo a veces hace que lo torzamos y algunas veces simplemente la descartemos. Pero la doctrina de la Trinidad, como varias otras cosas que aparecen en la Escritura, aun cuando no podamos entenderla, es algo que está en la Escritura. Y la aceptamos por fe, la creemos por fe. No contradice la razón, pero va más allá de nuestra razón. Nuestro Dios es único y no podemos entenderlo a capacidad. Déjenme darles un ejemplo de cómo es nuestro Dios. ¿Puede entender usted a alguien
que puede estarle hablando a usted, y no solo a usted, en el mismo momento, en el mismo segundo, sino millones de personas hablándole a la misma vez, al mismo tiempo, diciéndole lo mismo. ¿Puede entender usted a alguien así? Simplemente no podemos. Y sin embargo, con el caso de Dios, así es. Yo les digo a mis estudiantes en el seminario que cuando enseñamos sobre la doctrina de la Trinidad, que esta es la única materia en la que usted al final del examen, si su profesor le pregunta, ¿entendió? Y él me dice, no entendí. Entonces tiene 100, porque no entendió. Pero el entender no es necesario para aceptar. Amén. La Escritura lo dice. Venga conmigo al pasaje de Mateo 28. Este es un pasaje conocidísimo y lo vamos a ocupar para introducirnos a la doctrina y mirar algunas de las cosas fundamentales de ella. Capítulo 28 de Mateo, voy a leer desde el versículo 16 hasta el 20, apenas unos 4 o 5 versículos. Capítulo 28 de Mateo, y si no tiene su Biblia, a lo mejor lo puede leer conmigo desde aquí en las pantallas, juntos, si me hace el favor. ¿Están conmigo, hermanos? Sí, amén. Muy bien, leamos entonces. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Cuando usted lee este pasaje, recordará que Jesús se está despidiendo. Se está despidiendo de sus discípulos, de aquellos con los que ha pasado 3 años, de aquellos a los que les ha enseñado. Si usted lee el Evangelio de Mateo, por ejemplo, encontrará muchas cosas que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos. Y ahora se está despidiendo, pero les está dando una misión. Les está entregando una misión. Y en un momentito vamos a mirar cuál es esa misión específica. Lo que me parece que a veces se pasa por alto, sin embargo, es que este pasaje nos dice, escúcheme, porque se lo voy a decir así de una forma bien sencilla. Lo que el Señor Jesucristo, en otras palabras, nos dice en estos versículos que acabamos de leer, es que la doctrina de la Trinidad le da sentido y contenido a nuestra misión. La doctrina de la Trinidad le da sentido y le da contenido a nuestra misión. La misión que tenemos por delante es una y la vamos a ver en un momentito. Pero ¿qué sentido tiene esta misión? ¿Y qué contenido tiene esta misión? ¿Para qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Este pasaje nos dice que la Trinidad es la que provee el sentido y el contenido de lo que hacemos en esta vida. Para que hemos sido dejados en esta vida por el Señor Jesús. Y lo primero que encontramos en el siguiente pasaje es que, vamos a ver, es que la Trinidad le da sentido precisamente a nuestra misión. Si usted se fija en este pasaje, hay varias cosas interesantes, versículo 16, versículo 17, el Señor Jesús se les aparece una vez a sus discípulos y luego les manda, les ordena. Se les aparece como alguien que les manda y que les ordena. Pues Jesús pudo haber resucitado, dirá alguien. Jesús pudo haber sido un gran profeta, pero ¿qué autoridad tiene para decirme a mí qué hacer? Él les ordena, se les aparece y les ordena. Cuando alguien ordena es que tiene autoridad, es que tiene derecho a mandarte, ¿no? ¿Cuántas personas en el mundo hay? ¿Cuántas gentes que se colocan en autoridad te pueden mandar ciertas cosas? Y tú tienes todo el derecho de decir, bueno, ¿y tú quién eres? Tú no tienes autoridad sobre mí. Tú no tienes derecho, tú no tienes poder para mandarme. Y sin embargo el Señor ordena a sus discípulos.
Él es el que ordena y les mandó, dice en el versículo 20, que les ha mandado un montón de enseñanzas que deben enseñarse también, por supuesto. La otra cosa que nos llama la atención en este versículo es que algunos de los discípulos que estaban ahí viéndolo cuando Él les manda, es que algunos de ellos, dice el versículo 17, cuando le vieron, ¿qué? Le adoraron. Pues esto es raro. Quizás no para usted y para mí, pero para los discípulos que eran todos judíos, que sabían que al único que hay que adorar es a Dios. ¿Cómo es esto que están adorando a un hombre resucitado? ¿Cómo es esto que se atreven a adorarlo? La palabra adorar aquí es una palabra bien pictórica también en el Nuevo Testamento. Proskuneo. Da la impresión de alguien que se tira hacia adelante y se postra. Pero es interesante también porque la palabra proskuneo incluye esa palabrita. Fíjese que aunque no es muy halagador lo que le voy a decir, la palabra proskuneo tiene esa palabrita de donde viene nuestra palabra can, de donde viene nuestra palabra perro. Alguien que, así como un perro, obedece a su amo y se postra delante de él. Le adoraron. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no tiene sentido. A no ser que haya algo aquí que no se nos ha dicho todavía. La doctrina de la Trinidad provee sentido para nosotros y para nuestra misión y para lo que tenemos que hacer, porque si no, no haría sentido que estos discípulos estuvieran adorando a un hombre resucitado. A no ser que este que está aquí sea más que un hombre. A no ser que este resucitado aquí sea alguien más. No un gran hombre, no un gran profeta, no un gran ángel, no alguien que está cerquita de Dios, no un gran santo, porque solo a Dios se le debe adorar. Porque solo a Dios, el mismo Señor Jesús, recuerdan ustedes en la tentación con el diablo, en su defensa contra Satanás le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero ahora parece que lo adoran a Él y Él lo acepta. ¿Qué es esto? No hace sentido, a no ser que este hombre resucitado sea también Dios. Le adoraron, pero algunos dudaban, y por supuesto, ¿cómo no iban a dudar de algo tan esencial? Y por eso el Señor Jesucristo va a explicarles por qué esta necesidad de entender a Jesús como alguien a quien debemos adorar. Y mire, versículo 18. Y Jesús se acercó un poquito más a ellos, ¿no? Se acerca todavía para decirles, miren, yo estuviera en Guatemala, dijera, miren mucha, acérquense. ¿Ah? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¡Wow! Otra vez, ¿qué estás diciendo, Jesús? Toda autoridad, no existe ninguna cosa dentro de la autoridad del poder. Tengo todo el poder, ¿en dónde, Jesús? No solo aquí. En el cielo y en la tierra. ¿Y todo lo que está en medio? También. Porque esta es una figura hebrea que los hebreos ocupaban con frecuencia para hablar de los dos extremos. El cielo y la tierra y todo lo que está en medio. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra y en todo lo que está en medio. La palabra que el Señor Jesús ocupa aquí es la palabra exusía, que habla de poder, habla de capacidad, habla de yo tengo todo el poder. Pero también esta palabra tiene, y a veces se traduce como autoridad legal. Tengo el derecho, tengo la autoridad porque tengo el derecho para mandarte. Entonces entiendo por qué me estás mandando. Entonces entiendo por qué tú tienes derecho a decirme qué hacer. Yo tengo el derecho. Yo tengo la autoridad para decirte qué hacer. Y no hay nada en el universo que me lo impida. Y tengo todo el poder en el universo para hacerlo. ¿Eso le da sentido a mi misión? Eso le da sentido a mi misión. Cuando nos enfrentamos con aquellos
Y pongámoslo así, ¿no? Porque a veces son enfrentamientos, aunque no quisiéramos que fueran enfrentamientos. Pero cuando nos confrontamos con aquellos que no quieren al Señor Jesús, debería recordar y refrescarse en su mente usted que el que está representando es aquel que dijo tener toda la autoridad y que me pidió, me exigió, me mandó a predicar su nombre. Yo tengo la autoridad en todo el universo. Él es el que ordena. Pero hay algo además, al final de este pasaje en el versículo 20, mire lo que dice el versículo 20, por favor. Enseñándoles, les dice en el versículo 20, que guarden todas las cosas que os he mandado, el que manda. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús es el que manda aquí, es el que ordena, pero también el que acompaña. ¿Cómo es posible? Otra vez, ¿cómo es posible? Aquí hay, según lo que nos cuentan los evangelistas, quizás unas 50 personas oyéndolo hablar. Pongamos que fuesen 50, ¿no? Y aquí el hombre resucitado les dice, ¿saben qué? Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es eso, Jesús? ¿Cómo es eso, Jesús, si en unos pocos días te vas al cielo? ¿Cómo es eso si después vas a ascender y ya no parece que estás con nadie? ¿Cómo es eso, Jesús, que me estás diciendo que vas a estar no solo conmigo, diría Pedro, o diría cualquier otro de los discípulos, sino con todos nosotros y en todos los lugares y en todas las oportunidades y siempre? ¿Cómo es posible? Y yo sé que usted ama a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, y quisiera a veces estar con ella, y usted alguna vez le ha dicho a su esposa, yo voy a estar contigo siempre. Pues es una exageración, porque usted no está con su esposa o su esposo o sus hijos o sus hijas siempre. ¿O qué hace cuando se va a trabajar? ¿Ah? Pero aquí hay alguien que nos está diciendo, yo voy a estar contigo siempre. Aquí hay alguien que nos dice, yo voy a estar contigo siempre, hoy, y no solo contigo, Pedro, sino con todos los demás. ¿Cómo se puede hacer eso? A no ser que se clone, a no ser que entre en una máquina de clonación y asignen a un Jesucito para cada uno de nosotros. ¿No? ¿Cómo es eso? A no ser que este que esté hablando aquí sea otro que también tenga omnipotencia y omnisciencia y omnipresencia. Yes. Es decir, que puede estar en todos los lugares al mismo tiempo y siempre. ¿Quién puede hacer eso? ¿No? Me acuerdo del anuncio de Farmers, ¿eh? Pero ¿quién hace eso? ¿Pero quién hace eso? ¿Quién hace eso? Solo Dios puede hacer eso. Y por eso tenemos confianza de que Él está con nosotros, porque no tenemos que estar haciendo una fila larguísima para que nos escuche. Fila larguísima para que tal vez me encuentre en esta muchedumbre. Eso le da sentido a nuestra misión. Él no tiene que hacer una gran fila para que usted escuche que le acaba de cantar. Él le oyó en el momento. Él está con nosotros y está también con los discípulos en China. ¿O no? La doctrina de la Trinidad le da sentido a nuestra misión porque el que aparece aquí es Jesús como el que ordena, pero Jesús también como el que acompaña. Pero la doctrina de la Trinidad también le da no solo sentido a la misión, sino también le da contenido a la misión. Póngale bien atención a esto, hermanos, porque no solamente podemos descansar en el sentido de que pues ya hay un propósito, ya hay una razón, Jesús está conmigo, Jesús me ordena a hacerlo, pero también hay un contenido específico que la doctrina de la Trinidad nos ayuda a entender. Y esta doctrina entonces se mira de esta forma en este versículo. Por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El contenido de nuestra misión, de lo que usted tiene que hacer y debe hacer y tiene que hacer, y no solo el pastor o los profesores o los misioneros, sino todos los discípulos del Señor Jesús, el contenido de esa misión se define bien claramente aquí. Por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, muévanse. Por tanto, id. Por tanto, muévanse. Párense. Movilícense. Y vayan a hacer discípulos. Hagan discípulos. Hagan discípulos. Pero ¿qué es hacer discípulo? La palabra macetes, que es la palabra que se ocupa y se traduce como discípulo, significa literalmente estudiante. Alguien que estudia bajo un maestro. Estos hombres a los que el Señor Jesús les está dando la orden eran estudiantes. Eran personas que estudiaban bajo un maestro. Hagan estudiantes, hagan gente que estudia sobre mí y que me conoce. Hagan discípulos. La misión nuestra no es simplemente evangelizar y que se conviertan. Eso es parte y eso es el inicio. Pero la misión es hacer discípulos, identificándolos con Dios. Déjenme ponérselo así en un resumen. Debemos hacer discípulos, identificándolos con Dios y que conozcan lo que Él quiere de ellos. Esa es nuestra misión. Vayan, muévanse, hagan discípulos, hagan personas que son estudiantes, identifíquenlos con Dios, y aquí viene la Trinidad, y que conozcan todo lo que yo quiero de ellas, de estas personas. Haced discípulos a todas las naciones, literalmente a todas las razas, a todas las etnias. ¿No? ¿Sabe que a usted no le interesa si es latino el que va a evangelizar? Si es un chino, que sea chino. Si es un coreano, que sea un coreano. Si es un hindú, que sea un hindú. Si es un anglo, que sea un anglo. Si es un colombiano, que sea un colombiano. No importa. Si es un colombiano feo, que sea un colombiano feo. No importa. ¿Verdad? No, el pastor, hermano, no piensen en el pastor, por favor. Él es un colombiano agradable, buena gente. Ahí voy a detenerme. Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos. El bautismo, como tantas veces se les repitió a los que se acaban de bautizar, y si usted ya lo olvidó, el bautismo no es otra cosa sino el que usted se identifica públicamente con Dios. Y hay varias partes en la Escritura en donde se nos dice que nosotros nos identificamos públicamente con Jesús, pero fíjese que en este versículo precisamente no se dice que solo nos identificamos con Jesús, sino que nos identificamos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la doctrina de la Trinidad propiamente. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La doctrina de la Trinidad provee el contenido de nuestra misión, porque nuestra misión es hacer que haya hombres y mujeres que se identifiquen, que crean, que acepten, que vivan a la luz del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es importante reconocer la doctrina de la Trinidad aquí por varias cosas. En primer lugar, fíjense cómo se dice que se debe identificar, bautizándolos en el nombre. ¿Se fijó en eso? No dice bautizándoles en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del nombre del Padre, en el nombre del Hijo o en el nombre del Espíritu Santo. Dice simplemente bautizándolos en el nombre singular. Y luego dice Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Tal vez otra vez para usted y para mí esto no es muy familiar, pero para un judío hablar de el nombre, Hashem, diría un judío. De hecho, cuando traducían el Antiguo Testamento, en lugar de traducir el nombre de Dios, en lugar de traducir aquel nombre inefable, bendito que el mismo Dios le dio a Moisés, cuando se le preguntó su nombre, Dios dijo, yo soy. Ese nombre inefable, santísimo, los judíos no lo quieren pronunciar con razón. Es un nombre santísimo que no se debe tomar como cosa pequeña. Pero esto los judíos, cuando lo ocupan, cuando lo hablan, en lugar de decir el nombre, el yo soy de Éxodo 3:14, hablan de dos formas. Lo llaman el Señor o lo llaman el Hashem, que literalmente significa el nombre. El nombre. Bautizándolos en el nombre. Identificándolos con el nombre. Identificándolos con el Dios de Éxodo 3:14. Ese Dios que existe eternamente. Ese Dios que es lo que es. Ese Dios que no necesita a nadie para existir. Ese Dios que ha decidido salvarnos. El Dios que puede hacer lo que tiene que hacer para salvar al ser humano. Identificándolos con el nombre. Usted no puede ser cristiano, real cristiano, si no se ha identificado con el nombre. No puede ser discípulo si no se ha identificado con el nombre. El nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Ellos tres comparten el nombre. Ellos tres son parte, si pudiéramos decirlo de alguna manera, aunque nuestras palabras están sumamente limitadas para hablar de Dios. Ellos son tres en uno. Ellos son tres que tienen el nombre de Dios, Yahweh, Jehová, en las 4 letras del alfabeto hebreo sagrado del nombre de Dios. El nombre de Dios. El Padre es Yahweh. El Hijo es Yahweh. El Espíritu Santo es Yahweh. Los tres tienen el nombre. Y sin embargo, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para aquellos que no creen, por supuesto, en la doctrina de la Trinidad, me van a decir, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? No lo entiendo. Otra vez, yo les digo, bienvenido al club. Bienvenido al club. Nuestro Dios es único. Y un momentito al terminar, les voy a decir cómo esto afecta mi vida prácticamente. Les voy a decir por qué la doctrina de la Trinidad es importante prácticamente. Solamente con el hecho de que la Escritura lo enseña sería suficiente. Pero aquí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 conciencias, 3 personas que comparten la esencia de Dios. Del Padre, permíteme no decirle mucho, aunque usted debería recordar que cada vez que hablamos del Padre Dios, estamos pensando en aquel ser, en aquella persona que origina todo lo que existe. El que toma la iniciativa, el que origina todo y el que toma la iniciativa para la creación y para la salvación, no es otro que el mismo Padre, Padre bueno, Padre justo, Padre santo, le llama al Señor Jesucristo. Cuando Jesús habla con su Padre, cuando el Hijo habla con su Padre, el Hijo honra al Padre, llamándolo así, Padre bueno, Padre justo, Padre santo. Es este que originó, que ideó, que planeó todo lo que existe y planeó también mi salvación. Planeó por puro amor, planeó porque Él nos ama, creó porque nos ama, nos salvó porque Él nos ama. El Hijo, por el otro lado, aquellos que no creen que Jesús sea Dios, bastaría recordar algunas cosas fundamentales de Jesús, como esto que acabamos de mirar. Jesús es adorado, solo Dios puede ser adorado. Jesús puede estar en todas partes, solo Dios puede estar en todas partes.
Jesús puede perdonar pecados y de acuerdo con aquellos fariseos en Marcos capítulo 3, se preguntan a sí mismos, ¿qué hace este si solo Dios puede perdonar pecados? Y Jesús no les dice, hay una excepción, yo puedo. No, no. Jesús les dice, para que vean que yo puedo perdonar pecados, levántate y anda. Y se levantó y caminó, porque Él también puede perdonar pecados, porque es Dios también. Y Hebreos nos dice que Jesús es la radiación eterna de Dios, que Él es la imagen de Dios. Juan nos dice que Él es el único Dios que está en el seno del Padre y que todo lo que podemos ver de Dios nos lo revela Jesús. Hebreos nos dice que Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Eso significa que Él es eterno. Revelación, Apocalipsis nos dice que Jesús es el principio y el final. Nadie puede ser el principio y el final si no es Dios mismo. No. Y cuando Tomás, después de haberlo resucitado a Jesús, cuando duda Jonás y ve a Jesús resucitado, le llama mi Señor y mi Dios. Yes. Este hijo, habiendo estado con el Padre, planeando, y habiendo estado con el Padre, creando, es llamado por la Escritura la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. ¿Recuerdan cómo creó Dios en Génesis capítulo 1, hermanos? Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Y la palabra de Dios en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Jesús es Dios. Aguántenme, por favor, yo sé que quizás es esto un poquito más allá de lo que normalmente les damos los domingos en la mañana, pero necesitamos darles también un poquito de carne, ¿no? Un poquito de algo que masticar con lo que ustedes piensan y que se den cuenta cuán necesario es esto conocer. Jesús es Dios porque funciona como Dios, porque obra como Dios, porque se le honra como Dios, porque tiene atributos que solo Dios tiene. No, Jesús es Dios propiamente en ese sentido, es el Hijo de Dios y es Dios el Hijo. Y finalmente, quizás con la persona que más tenemos problemas o tienen problemas algunos movimientos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, algunos nos dicen, en especial los testigos de Jehová, dicen que solamente es una fuerza. Dicen que solamente es como una energía, como la energía eléctrica que alumbra. Es como la potencia de Dios. Y sí, el Espíritu Santo es la potencia de Dios, es la fuerza de Dios, la fuerza para santidad, la fuerza para obedecer. Sí, sinceramente, pero el Espíritu Santo es más, muchísimo más que eso. Mire qué ilógico sería que de repente en este pasaje, por ejemplo, dirían que el Señor Jesucristo dijera, bautícenlo en el nombre del Padre, que es una persona, en el nombre del Hijo, que es otra persona, y en el nombre de una fuerza. No tiene sentido, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 3 personas. ¿Y cómo sabemos que es una persona? Revise el Nuevo Testamento en todos los contextos donde aparece el Espíritu Santo. El Espíritu Santo piensa. El Espíritu Santo dice que conoce las intimidades de Dios. ¿Cómo puede alguien conocer lo más profundo de Dios no siendo Dios mismo? ¿No? El Espíritu Santo se entristece. Al Espíritu Santo se le puede mentir. Cuando allá en el libro de los Hechos, Ananías y Zafira vienen queriendo mentirle al apóstol Pedro, Pedro les dice, ustedes le han mentido a Dios, le han mentido al Espíritu Santo, le han querido mentir al Espíritu Santo. ¿Se le puede mentir a una fuerza únicamente? ¿No? El Espíritu Santo también ordena. Cuando Felipe allá en el libro de los Hechos otra vez no sabe qué hacer cerca del desierto, el Espíritu Santo, dice la Escritura, se le acerca para decirle, vaya a evangelizar a ese eunuco que viene acá. Y lo manda a que evangelice. Y en el capítulo 13 del mismo libro de los Hechos, es el Espíritu Santo el que le dice a Pablo, a la iglesia de Antioquía, por cierto, apártenme a Pablo y a Bernabé para la misión que yo les he preparado. ¿Una fuerza puede hacer eso? ¿Ah? Este Espíritu Santo no es otro que Dios
mismo. Dios es espíritu y Dios es santo. La esencia de Dios es santidad. Creemos que ustedes como discípulos, nosotros como discípulos, necesitamos identificarnos con un Dios que es trino en este sentido y que debemos conocer lo que Él nos ha enseñado. Bueno, esto es apenas una introducción. Pero alguien me va a decir, ¿qué importancia tiene eso? ¿Ah? Alguien me va a decir, pues yo puedo creer en Dios y no tengo que creer en eso, ¿verdad? Quizás sí, usted puede creer en Dios y no tiene que creer en esto, dirá alguien, pero qué fe tan pobre y qué fe tan no cristiana. Porque si yo creo en la Trinidad, es porque Jesús me la enseñó. Es porque Jesús me dijo que existía un Padre. Y Jesús fue el que me dijo que no me dejaría huérfano, sino que me mandaría otro de la misma clase que Él, que se llamaría el Consolador y que vendría a morar permanentemente conmigo, el Espíritu Santo. Jesús me la enseña. Sí, la palabra Trinidad puede que no aparezca en la Escritura, no aparece en la Escritura, pero un Dios en tres personas, más claramente no se puede pintar. ¿Cuál es la importancia entonces? Termino con esto. Tres cositas que para mí son importantes de la doctrina. En primer lugar, la Trinidad me enseña a mí que Dios es un misterio al que yo le debo adoración. Proscuneo. La Trinidad es un misterio que no puedo explicar, que no puedo sondear, que no puedo racionalizar completamente, que se me escapa de la razón, que va más allá de la razón, pero la que yo debo adorar precisamente. Cuando no entiendo algo, cuando ante la presencia de este Dios majestuoso, el santo, santo, santo de Isaías capítulo 6, el Dios que está sentado en el trono, que es el Cordero y el Espíritu, propiamente, ante su presencia, la actitud y la acción correcta es la adoración. Este no es un Dios que los hombres pueden inventar. Los hombres pueden inventar muchos dioses y pueden inventar un Dios que se voltea para acá siendo papá, se voltea para el otro lado siendo hijo y se va para el centro y es espíritu. Pero esto de que haya un Dios y tres personas, eso no se lo inventa el hombre. No lo puedo explicar, pero sí lo puedo adorar y sí le puedo orar. Ya sea de paso, hermano, la oración. Para esto me sirve la Trinidad, mire. Cuando yo oro, yo le oro al Padre, me dirijo al Padre. Lo hago en el nombre del Señor Jesús y lo hago en el poder y en la actitud del Espíritu Santo. Le hablo al Padre, Padre, muchas gracias. Te pido en el nombre del Señor Jesús. Y con la actitud y el poder del Espíritu Santo. Lo hago no en egoísmo, lo hago en santidad, lo hago para tu gloria. La doctrina de la Trinidad me enseña a adorar y a orar correctamente. Número 2. La doctrina de la Trinidad también me enseña aprecio y me enseña gratitud. Me enseña que este Dios del que hablo es un Dios tan especial, es un Dios tan único, que el Padre inicia todas las cosas por amor, creó por amor, planeó por amor, salvó por amor. Yo no hice nada, no lo busqué, Él fue el que lo hizo por mí. El Hijo se da por amor. No, a Dios no le bastó salvarme desde arriba y decir, bueno, voy a traer a ese montón de desobedientes, pues al fin de cuentas, ¿verdad? No, el Hijo se hizo uno con nosotros.
vivió con nosotros, nos entiende porque se hizo hombre como uno de nosotros. El Hijo se dio por amor hasta la muerte. Este es un Dios cercano. Ningún otro Dios, escuche esto por favor, ningún otro Dios habido o por haber de la mitología griega, romana o de los paganos ha hecho cosa semejante. El Dios nuestro se hace uno con nosotros, se humilla con nosotros. Y el Espíritu Santo se mantiene con nosotros por amor. ¡Qué tarea! El Espíritu Santo te fue dado y vive en ti misteriosamente por toda la eternidad. Vive contigo, aguantándote lo que eres, sufriendo lo que eres. Muchas veces lo entristeces, muchas veces lo enojas. La palabra de Dios dice en Romanos que a veces lo hacemos enfurecer por la forma en que nos comportamos neciamente, pecaminosamente, y sin embargo permanece con nosotros porque ha sido dado como la buena dádiva de Dios y su fidelidad. Y finalmente, hay muchas más cosas, pero por el tiempo, hermanos, la doctrina de la Trinidad no solo me enseña misterio y adoración, me enseña aprecio y gratitud. La doctrina también me enseña esto: imitación y obediencia. ¿Cuántas veces la Escritura nos dice a nosotros, imítenme? Nos dice Dios, imiten a Dios. ¿Imitamos a Dios? ¿En qué sentido? Yo creo que una de las funciones principales de la Trinidad es recordarnos que nosotros vivimos para imitar a Dios, especialmente en su altruismo. Esa palabrita rara, yo les pidiera que me dijeran qué significa. A ver cuántos de ustedes me lo dicen. Dios es un ser altruista. Dios es un ser altruista. Siempre piensa en el otro. Siempre piensa en el otro. Altruista viene de la palabra alter, que es el otro. Cuando alguien es altruista, piensa en el bien del otro, el otro, el otro. Y cuando yo contemplo la Trinidad, lo que veo es un Padre interesado en el otro y los otros, sus criaturas y por supuesto ellos tres. El Padre honra al Hijo, le da gloria al Hijo. Tanto así que cuando uno lee pasajes como Hebreos capítulo 1, Dios el Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Oh, adórenle los ángeles de Dios. Hebreos capítulo 1. Dios el Padre hablando de Dios el Hijo, ¿no? Cuando veo a Jesús, cuando veo al Hijo en la Trinidad, veo a un ser que piensa en el otro. Mi Padre quiere esto. La voluntad de mi Padre es esto. Voy y me hago uno con los hombres por la voluntad de mi Padre. Y lo hace hasta la muerte. A mí me enseña altruismo eso. Y el Espíritu Santo, algunos han llamado al Espíritu Santo el miembro, el tímido de la Trinidad. Porque aun cuando es Dios eterno, Dios santo, Dios glorioso, casi no hace bulla. Casi no hace bulla. Al Padre se le honra y a Jesús se le honra. Y Él dice, el Señor Jesucristo dijo que cuando el Espíritu Santo vendría, Él no se honraría a sí mismo, sino que honraría a Jesús. Eso es altruismo. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo vivo yo? La Trinidad me enseña a buscar el bien del otro. Y finalmente, hermanos, dentro de esta obediencia e imitación, debemos imitar la capacidad que Dios tiene para trabajar en equipo. Wow. Dios es una Trinidad y trabajan en equipo tremendamente. Sin queja, sin murmuración, sin envidia, sin orgullo, sin conflicto. El Hijo dice, yo voy. Y nunca lo oímos en la tierra diciendo, tú te quedaste allá. Muy bien, mírame a mí aquí.
¿Y en la cruz? ¿Y el sufrimiento? Nunca. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Qué dice? Ya estoy hablando yo aquí un poquito como, ¿recuerdan la película de Cantinflas? Ahí está el detalle. Si no la han visto, mírenla, hermano, porque es una bendición de lo que Dios nos ha provisto en la comicidad de este mexicano. No sé si la has visto, Jaime. No. Por favor, hombre. Yo vi El Padrecito. En esa de, aquí está el detalle al final, el juez y todos los que están juzgando a Cantinflas por una confusión que ha habido, empiezan a hablar justamente como Cantinflas habla. Todo el mundo empieza a hablar igual. Y yo digo esto, no, pero digo lo otro. Pero ¿usted qué dice? Pero yo digo, y lo demás, y lo que dice, así todos nos entendemos. Pero espero que esto esté claro, hermanos, para ustedes. Imitamos la capacidad de trabajar juntos, en equipo. La Trinidad nos enseña eso. No se trata de un Dios solitario, no se trata de un Rambo, uno que está allá arriba únicamente en soledad. No, son tres trabajando eternamente para nuestra salvación, trabajando y dándose. Termino con esto, algo que quizá otra palabrita rara para que la recuerden. Los teólogos han resumido este trabajo de la Trinidad en una palabra bien interesante. La palabra se llama pericoresis. Pericoresis. A ver si me la repiten. Pericoresis. Pericoresis. Esa palabrita significa esto. Mire, peri implica un movimiento alrededor. Peri, alrededor. Coresis es el centro, el core. ¿Ah? Pericoresis. Y la misma palabra da la imagen de tres personas que mutuamente hacen esto. Por toda la eternidad, entrelazadas, en un abrazo. O sea que no estás muy lejos, hermano, cuando hablas de que Dios nos quiere abrazar. Porque a Dios es un ser que le encanta el abrazo, le encanta el pericoresis. Le encanta abrazar al hombre en este sentido. Y lo encanta meterlo en este abrazo, el abrazo de la Trinidad. Déjese abrazar por la doctrina de la Trinidad. Padre, te doy gracias por Mateo 28, que nos introduce al misterio de tu ser, Señor. Y Padre, hay muchas cosas que no entendemos de ti. Una de esas cosas, a profundidad, es la doctrina de la Trinidad. Sabemos que no hay muchos dioses, sino solo uno. El Dios eterno, santo es su nombre, que existe, subsiste eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres dignos de nuestra obediencia, los tres dignos de nuestra alabanza, los tres dignos de nuestra gloria, los tres dignos de nuestra obediencia, de nuestra adoración. Señor, yo pido porque nos permitas entender que nuestra misión es motivada, se le da sentido y se le da contenido por esta doctrina preciosa. Gracias, Padre, otra vez, por haberte revelado a nosotros a través de tu Hijo en un Dios que es trino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.